Carlos Ulises Mata, ensayista, lector de corazón, gran amigo. Carlos Ulises Mata, joven talento guanajuatense de palabras precisas. Conoce más de él en Gente AF. Mira, yo tengo una historia no ciertamente peculiar. Mi historia es la de un sujeto indeciso que nunca supo cuál era su verdadera inclinación hasta que pasaron más de la mitad de la vida que ahora tengo. Tengo 39, yo tenía 20 y todavía no sabía exactamente a qué me había que dedicar. Si yo suponía que yo tenía vocación ingenieril, vocación para la psicología, y nunca me había percatado que realmente mi vocación o mi cercanía era con el ámbito de las humanidades y con la literatura. Cuando yo tenía 20 años, tomé una de las decisiones más importantes en mi vida, que es no estudiar, ¿sí? No seguir en la escuela, renunciar a toda continuación formal de los estudios, encerrarme en mi casa, comprar libros y hacer lo que quisiera, levantarme tarde. Esto no porque funcione como un consejo para todos, pero en mi caso valió la pena. Me encontré con los libros, me encontré con los autores que tenía intención de leer y me di cuenta que yo no tenía nada que decir de nuevo, ni en la psicología, ni en las matemáticas, porque también saqué ficha en la Facultad de Matemáticas, sino que en todo caso mis intereses fundamentales estaban en la literatura. Y mi vida fundamentalmente es una vida relacionada con los libros, ¿sí? Y con el lenguaje y con los idiomas, todo desde una perspectiva absolutamente, digamos, atenida a mis búsquedas personales y a mis pasiones. Entonces, mi mundo es el mundo de los libros. Sí, vengo de una familia que tenía un contacto realmente muy ocasional con la lectura, pero no puedo negar que las raíces de mi vocación lectora, digamos que es, si yo me tuviera que definir como algo, me definiría como eso, soy un lector. Es decir, porque es lo que más hago, porque es lo que más me gusta hacer, porque es aquello a lo que le dedico más tiempo, porque es aquello a lo que le dedico más, la mayor parte de mis recursos, incluso económicos. Yo puedo prescindir de hacer un viaje si me decido mejor a comprar un diccionario, por ejemplo, el diccionario de Corominas, que lo tuve que comprar a lo largo de 3 años porque es un diccionario más o menos caro. Entonces yo prescindí de viajar en esos años porque tenía que tener mi diccionario, ¿no? Entonces sí creo que mis razones y mis raíces como lector están en mi casa. Mi papá compraba la revista Proceso. Yo después me he encontrado que gente de mi generación empezó a leer literatura leyendo Proceso. Es una cosa escandalosa, porque el Proceso, como todavía hasta esta fecha, se encarga de hablarnos del desastre de la patria, ¿no? Y sin embargo, es una revista muy rica que tenía muchas secciones vinculadas con la literatura, sobre todo una columna fundamental de José Emilio Pacheco que se llamaba Inventario y que yo leía siempre. Entonces yo vengo de ese núcleo en donde la lectura era un elemento ocasional, pero en donde finalmente existía un respeto por las decisiones de quienes formamos parte de esa familia. Y cuando yo les dije a mis papás que yo me iba a dedicar a leer y a hablar de libros y a vivir entre libros, se habrán sorprendido un poco, pero tampoco resultó tan complejo ni tan difícil de aceptar. Mira, mis vínculos con la literatura son fundamentalmente de lector. Yo tengo al respecto una posición muy clara y yo no sé si sea modesta o si sea sobre todo realista. Es decir, yo lo que escribo en comparación con lo que leo es realmente mínimo. Es cierto, mi relación con los libros me ha llevado a la necesidad también de decir cosas por escrito. Yo tengo un amigo que desde que lo conocí hace 20 años me dijo una frase que en su momento no me pareció tan relevante, pero que después se ha formado una especie como de máxima de vida, ¿no? Que solo hay una cosa más fascinante que leer libros, y es hablar de ellos. Entonces, cuando tú lees un libro, tienes necesidades de responder a lo que esos libros te dicen. Y mis primeras vinculaciones con la escritura vinieron precisamente por la vía del ensayo literario, porque yo me vi en la necesidad de decir cosas acerca de lo que leía. Entonces yo estuve muy vinculado, digamos, por una razón que no sabría explicar, pero mis lecturas fundamentales son lecturas de poesía,
de poesía en lengua española, de la poesía clásica de los siglos de oro, incluso poesía anterior a ese tiempo, y la gran tradición de la literatura mexicana, que es una tradición que mucho más reciente que las literaturas europeas, una tradición que tiene 5 siglos, digamos, a partir de que México se constituye como país, o a partir de que tenemos este idioma en el que ahora mismo estamos hablando. Pero fundamentalmente la literatura que a mí me importa es la del siglo XX, la poesía mexicana del siglo XX, y el primer, digamos, ensayo largo que escribí con cierto intento de sistematicidad fue un ensayo sobre un poeta relevante que sigue vivo, que acaba de cumplir 80 años, Eduardo Lizalde, que tuvo su destino, tuvo su suerte y se convirtió luego en un libro que por allí circula. Entonces, mi escritura ha estado siempre vinculada a la actividad ensayística. Me di cuenta que yo no soy creador, que no puedo escribir la poesía de Octavio Paz, pero que puedo decir algo sobre ella, que puedo hablar sobre ella y que puedo comunicarme de esa manera con otras personas que tienen los mismos intereses o la misma vocación que yo. Mi escritura es sobre todo ensayística, y también un tramo de mi vida que fue la escritura periodística, porque estuve a cargo de una página cultural en donde escribía de todo, ¿no? Escribía reseñas de cine, escribía reseñas de libros, escribía estos pequeños ensayos literarios de los que hablo, hacía entrevistas, y estoy convencido que la escritura periodística es una preparación fundamental. No todos la pueden tener ni a todos les interesa para la escritura, digamos, de carácter literario, de carácter ensayístico, incluso de carácter académico. La escritura periodística es una escuela fundamental, ¿no? En el caso, fíjate, yo le agradezco mucho a mi cercanía con la Facultad de Filosofía y Letras. Yo me formé como licenciado en Letras Españolas, y yo creo que fundamentalmente, y a veces lo digo un poco con cierto temor a parecer desagradecido con mi escuela y con mis profesores, que a mí la escuela no me sirvió, que a mí la escuela no me enseñó nada, que a mí la escuela me dio la gran maravilla de encontrar gente a la que le gustaba hacer lo mismo que yo. Y yo le agradezco, digamos, a la facultad esto que dije hace unos momentos, encontrarme con la gente que tiene los mismos gustos que yo, y también el aprendizaje de un rigor, de una disciplina y de una sistematicidad de la que nadie debe de carecer, de la que todos debemos de hacer uso. Mi cercanía entonces con el mundo académico, con las escuelas, sería la cercanía con el rigor y con la seriedad, cuando menos con la que yo me propongo tener cuando leo y cuando escribo sobre algunas cosas, ¿no? Esa sería mi cercanía.